Estaba parada en el umbral de mi propia cocina cuando lo vi. Era la madrugada del 16 de junio de 1947, las 3:15 de la mañana. Lo sé porque el reloj de pared que mi madre me había dejado al morir marcaba exactamente esa hora, y yo lo miré 2 veces porque no podía creer que fuera tan tarde. Llevaba horas sin dormir, rezando junto a la cama de mi hijo Lorenzo, que ardía en fiebre desde hacía 4 días, y al que los médicos ya no sabían qué más darle. Y cuando levanté la vista desde el pasillo, vi a un fraile de hábito marrón parado en el centro de mi cocina, con las manos cruzadas sobre el pecho. No era una sombra, era sólido, era real, olía a flores, y me miraba directamente a los ojos. Yo no había estado nunca en el sur de Italia, jamás había pisado Apulia. No sabía en ese momento que el hombre que vi en mi cocina estaba, en ese preciso instante, a 800 kilómetros de distancia, en un convento de San Giovanni Rotondo, donde 15 frailes podían atestiguar que nunca había salido de su celda aquella noche. Y hay 3 cosas que no he podido explicar en los 74 años que han pasado desde aquella madrugada. La primera: ¿cómo sabía yo el nombre de ese fraile antes de que nadie me lo dijera? La segunda: lo que encontré dentro del bolsillo del mandil que llevaba puesto esa noche, algo que no estaba ahí cuando me lo até. Y la tercera: la carta sellada que llegó a mi puerta 6 semanas después, firmada con un nombre que jamás había pronunciado en voz alta, con una fecha escrita dentro que era exactamente la noche que yo ya había vivido. Mi nombre es Giuliana Marchetti. Soy napolitana, aunque llevo más de 40 años en Argentina. Fui maestra de primaria durante 32 años y no soy una mujer propensa a la fantasía. Llevo la contabilidad de mi casa desde los 16 años. Cuento las cosas que puedo contar. Durante más de 7 décadas no conté esta historia más que a mi confesor y, una sola vez, a mi hija mayor. Hoy la cuento entera. Porque ya tengo 91 años y hay cosas que no deben morir con uno. Déjame llevarte al principio. Era la primavera de 1947. Europa todavía olía a ceniza. La guerra había terminado hacía 2 años, pero en Nápoles las cicatrices estaban en todas partes. Fachadas sin revocar, calles con adoquines rotos, familias que esperaban noticias de hombres que nunca volvieron. Yo tenía 21 años. Llevaba casada 3 con Aldo Marchetti, un contador que trabajaba para una compañía de seguros marítimos y que era un hombre callado, ordenado y absolutamente práctico. Aldo no era creyente. Toleraba mis rosarios como quien tolera una manía inofensiva, sin hostilidad, pero sin interés. Nuestro hijo Lorenzo nació en enero de ese año. Tenía 5 meses cuando empezó la fiebre. Los médicos dijeron que era una infección. Dieron antibióticos que en aquel entonces eran escasos y caros, y que en Lorenzo no funcionaron. Después dijeron que era una complicación. Después dijeron que debíamos prepararnos. Mi suegra, dona Carmela, era una mujer de Foggia, del sur profundo. Ella fue la primera que pronunció el nombre del Padre Pío en mi presencia. Me dijo que era un fraile capuchino que vivía en San Giovanni Rotondo, en el Gargano, y que la gente llegaba de toda Italia a confesarse con él, que tenía llagas en las manos y en los pies, que sanaba a los enfermos, que veía cosas. Yo la escuché con el respeto que se le tiene a una mujer mayor, pero con la reserva de quien ha crecido en una ciudad grande. Nápoles en 1947 no era un lugar para creer en frailes que vuelan. Era un lugar para sobrevivir, y así habría quedado el asunto. Excepto que esa noche, sola en el pasillo de mi apartamento del 3er piso en la vía Mergellina, con mi hijo ardiendo detrás de la puerta cerrada y mi marido dormido en el sillón del salón, por puro agotamiento, vi lo que vi. Antes de eso, antes de que te cuente qué pasó en esa cocina, tengo que decirte algo que nunca entendí del todo. En el bolsillo de mi mandil, esa misma mañana, antes de que nada ocurriera, encontré algo que no había puesto yo. Un papel doblado 4 veces, muy pequeño, con una frase escrita a mano en un italiano que no era el mío. Lo guardé sin abrirlo. Algo en mí supo que no debía abrirlo todavía.
Lo metí en el cajón de la mesilla de noche, debajo de mi libro de oraciones, y no lo toqué. Ese papel siguió en ese cajón durante 14 años. Lo que vi en la cocina duró menos de 2 minutos. Eso también lo sé con certeza, porque cuando entré en la habitación de Lorenzo para tocarle la frente, el reloj marcaba las 3:16. El fraile estaba de pie junto a la mesa. Tenía una estatura mediana, el hábito marrón oscuro con el cordón blanco, las manos cruzadas delante del pecho. Llevaba unos guantes de cuero oscuro, finos, que cubrían sus palmas hasta los nudillos. Tenía la barba larga, oscura y canosa. Y la cara era serena de una manera que no puedo describir con exactitud. No era la serenidad de quien está tranquilo. Era la serenidad de quien ya lo sabe todo. No sentí miedo. Sentí el pecho apretado, las rodillas flojas, las manos frías, porque algo en mi cuerpo supo antes que mi mente que lo que estaba mirando estaba fuera del orden de las cosas. Pero miedo, no. Él me miró. Abrió los labios y dijo, en un italiano del sur que yo entendí perfectamente, aunque nunca lo había escuchado antes, el niño vivirá, no te asustes. Y desapareció. No se apagó como una vela. No se desvaneció despacio. Estaba y dejó de estar. La cocina quedó vacía y el olor a flores permaneció todavía un momento, suave, como cuando alguien ha estado en una habitación con jazmines y cierra la puerta al salir. Fui corriendo a la habitación de Lorenzo. Su frente estaba fresca, la fiebre había bajado. Lo tomé en brazos y me quedé sentada en la mecedora hasta que amaneció. A las 7 de la mañana llegó el médico de cabecera, el doctor Emilio Ferrante, que llevaba 4 días monitoreando al niño y que tomó la temperatura con el termómetro de mercurio que siempre traía en su maletín negro, 37 grados. Normal. Perfecto. Anotó el número en su libreta, me miró por encima de los lentes y dijo que no tenía ninguna explicación. Yo no le dije nada de lo que había visto. Durante los 3 días siguientes, Lorenzo siguió mejorando. A la semana comía normalmente. Al mes, el doctor Ferrante me dijo que el niño estaba en perfecta salud, que no había rastro de infección, que lo que había ocurrido era una remisión que él no sabía cómo catalogar. Usó esa palabra exacta, remisión. La escribió en el informe con fecha del 23 de junio de 1947. Yo guardé ese papel. Pero lo que yo cargaba sola era otra cosa. Cargaba la imagen de ese fraile en mi cocina. Cargaba el olor a jazmín que había durado demasiado tiempo para ser un accidente. Y cargaba algo más, el nombre. Porque en algún momento entre la madrugada del 16 y el amanecer del mismo día, mientras mecía a Lorenzo, tuve la certeza absoluta y sin origen de que el fraile que había visto se llamaba Padre Pío. Nadie me lo dijo. Nadie estaba despierto. No hubo voz ni visión adicional. Solo esa certeza, tan sólida como saber mi propio nombre. Lo que no sabía, lo que no iba a saber hasta semanas más tarde, era lo que había pasado a 800 kilómetros de distancia esa misma noche. Aquí es donde la historia se vuelve imposible de explicar. Y aquí es donde tengo que contarte lo del sobre. 6 semanas después de aquella noche, llegó a mi puerta un sobre. Lo trajo el cartero un martes por la mañana, a las 9:15. El sobre era de papel grueso, color crema, con el sello de un convento de San Giovanni Rotondo. Estaba dirigido a mí, con mi nombre completo, Giuliana Marchetti, née Esposito, y mi dirección exacta en la vía Mergellina, número 43, tercer piso. Nadie en San Giovanni Rotondo me conocía. No lo abrí ese día. Lo dejé encima de la mesa de la cocina, exactamente donde había visto al fraile, y lo miré durante 10 minutos sin tocarlo. Después lo metí con el papel del cajón, debajo del libro de oraciones. Ahí quedaron los dos. El papel que había aparecido en mi bolsillo y el sobre que había llegado de un lugar que yo nunca había visitado, firmado por alguien que no debía saber que yo existía. 14 años. Hay algo que tienes que entender sobre lo que le ocurrió al testigo del convento, porque esta historia no es solo mía. 3 semanas después de aquella noche del 16 de junio, mi suegra Donna Carmela fue a San Giovanni Rotondo. Hizo el viaje desde Nápoles en autobús, 4 horas,
porque quería confesarse con el Padre Pío y agradecerle la curación de Lorenzo, de la que le había hablado por carta. Ella era mujer de acción, dona Carmela. Lo que me contó a su regreso es lo que abrió el segundo nivel de esta historia. Cuando entró al confesionario y se arrodilló ante el Padre Pío, él no la dejó hablar. Antes de que ella dijera una sola palabra, él le dijo: «El niño de tu nuera está bien, ya lo sabes». Dona Carmela me lo contó con las manos en el regazo, muy quieta, en mi cocina, un martes de julio de 1947. Tenía los ojos secos, pero la voz le temblaba. Me dijo que el Padre Pío había dicho exactamente eso. «Il bambino di tua nuora sta bene». El niño de tu nuera está bien, sin más contexto, sin que ella hubiera mencionado ni a Lorenzo ni a mí. Yo le pregunté si le había preguntado cómo lo sabía. Me dijo que no se atrevió. Eso era lo segundo que no podía explicar. La primera era haberlo visto. La segunda era que él lo supiera. La tercera aún me esperaba en ese cajón. Quiero que te detengas un segundo conmigo aquí, porque sé que lo que acabo de contarte es difícil de sostener con la razón. Durante años busqué una explicación, una sola. Me dije que había soñado al fraile, que la fiebre de Lorenzo había bajado sola por causas naturales que el doctor Ferrante no comprendía todavía, que dona Carmela había exagerado o malentendido al Padre Pío, que el sobre era una coincidencia de alguna organización religiosa que hacía envíos masivos a familias napolitanas. Revisé cada una de esas posibilidades durante décadas y cada vez encontraba el mismo problema. La fiebre bajó en el intervalo exacto en que la figura estuvo presente. No una hora antes, no una hora después. El doctor Ferrante lo anotó. Remisión no explicada, noche del 16 al 17 de junio. El olor a flores persistió en la cocina durante lo que yo calculé en unos 4 minutos después de que la figura desapareciera. Lo suficiente para que yo lo siguiera percibiendo mientras caminaba por el pasillo. Y el nombre que yo supe, sin que nadie me lo dijera, era el mismo que luego confirmé en todos los documentos. Si te ha movido algo de lo que acabas de escuchar, quiero darte algo antes de seguir. Preparé una novena al Padre Pío, completamente gratis, para que tú también puedas rezar por lo que llevas adentro, por el hijo enfermo, por el familiar que no mejora, por la situación que ya no sabes cómo sostener. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte qué pasó cuando al fin entendí de quién había sido esa visita y por qué llegó a mi puerta ese sobre, necesito mostrarte quién era realmente el hombre que vi en mi cocina. Francesco Forgione nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo de Campania. Tenía 14 años cuando entró al noviciado capuchino. Tenía 23 cuando fue ordenado sacerdote, en agosto de 1910. Era un hombre físicamente frágil. Durante años sufrió de una temperatura corporal tan elevada que los termómetros ordinarios no la registraban. El doctor Luigi Romanelli, médico de Barletta, lo examinó en múltiples ocasiones entre 1918 y 1920 y documentó temperaturas que él mismo describió como incompatibles con la vida consciente y la actividad normal. El 20 de septiembre de 1918 fue el día que cambió la historia de la Iglesia en el siglo XX. Esa mañana, en el coro de la pequeña iglesia de Santa María delle Grazie, en San Giovanni Rotondo, el Padre Pío recibió los estigmas visibles, las heridas correspondientes a los clavos de la crucifixión, 2 en las palmas, 2 en los pies, 1 en el costado. Fue el primer sacerdote estigmatizado de la historia documentada de la Iglesia. Las llagas permanecieron abiertas, sangrando, durante exactamente 50 años hasta el día de su muerte. El doctor Giorgio Festa, médico italiano, lo examinó en 1920 con instrumentos de precisión. Cada llaga de la palma medía 2 centímetros de diámetro en la superficie. La profundidad era de hasta 1,5 centímetros. Lo que Festa observó al aplicar un hisopo estéril
Fue crecimiento bacteriano 0, en una herida abierta, crónica, en un hombre que vivía en condiciones de vida comunitaria, rodeado de miles de personas que llegaban a tocarlo. Ninguna literatura médica de la época tenía un protocolo para eso. Festa lo escribió en su informe con fecha del 5 de octubre de 1920, y ese informe existe hoy en los archivos de la causa de canonización. 20 años después, en 1940, otro médico, el doctor Alberto Caserta de Foggia, repitió el examen. Las heridas medían 2 centímetros de diámetro. Seguían siendo las mismas, ningún tejido cicatricial, ninguna infección. Crecimiento bacteriano, 0. En 50 años de llagas abiertas, ningún examen encontró infección. Eso era el problema médico, y el problema médico no era el único. Porque al mismo tiempo que los médicos documentaban las heridas, había otra categoría de fenómenos que no cabía en ningún protocolo clínico: la bilocación. Los casos documentados de personas que vieron al Padre Pío en un lugar distinto de San Giovanni Rotondo, mientras testigos en el convento confirmaban que él no había salido, son 47, según el recuento que hizo el Padre Agostino de San Marco en Lamis, quien fue confesor del Padre Pío durante décadas y llevó un registro meticuloso entre 1910 y 1943. 47 casos con nombre, fecha y ubicación del testigo, no rumores, registros. El caso más famoso ocurrió en 1918. El general Luigi Cadorna, comandante del ejército italiano en la Primera Guerra Mundial, estaba en su tienda de mando en el frente de batalla y ya había tomado la decisión de suicidarse. Su ejército había sido derrotado en Caporetto. La vergüenza era, para él, insoportable. Tenía la pistola sobre la mesa, y entró un fraile a su tienda. Le habló, le dijo que no lo hiciera, le dijo su nombre. Cadorna no se disparó, sobrevivió a la guerra. Años después, visitó el convento de San Giovanni Rotondo por primera vez en su vida. Cuando entró y vio al Padre Pío, lo reconoció inmediatamente. Era el fraile que había entrado a su tienda aquella noche. El Padre Pío estaba en San Giovanni Rotondo cuando Cadorna estaba en el frente. Había 34 testigos de que el Padre Pío no salió del convento en ese periodo. 34. Cadorna lo declaró ante el obispo de Foggia en 1925. Esa declaración existe en el archivo diocesano. Pero lo que yo necesitaba entender no era solo que el fenómeno de la bilocación estaba documentado. Lo que yo necesitaba entender era si lo que yo había vivido pertenecía a esa misma categoría, o si había alguna otra explicación que todavía no había encontrado. Para eso necesitaba hablar con alguien que hubiera estado cerca de él. En 1954, 7 años después de aquella noche, hice el viaje a San Giovanni Rotondo. Fue la primera vez que pisé el Gargano. Salí de Nápoles en el primer autobús de la mañana a las 5:20. Llegué al convento a las 9:45. El sol de agosto en Apulia es diferente al de Nápoles, más blanco, más plano, como si viniera de todas partes a la vez. El convento de Santa María delle Grazie estaba al borde del monte, rodeado de pinos. Olía a resina y a tierra seca, y cuando entré a la iglesia, volví a oler lo mismo que había olido en mi cocina 7 años antes. Jazmín, rosas, algo que no era ninguna de las dos cosas exactamente, pero que tenía la calidad de ambas, era el perfume. El perfume que los devotos del Padre Pío describen como uno de los signos de su presencia. No siempre, no para todos. Pero hay testimonios de personas que lo percibieron a kilómetros de distancia del convento, sin que hubiera ninguna fuente floral cercana. El Padre Carmelo de Cesano, fraile capuchino de San Giovanni Rotondo, lo describe en su diario con estas palabras, escritas el 3 de marzo de 1942. Olor persistente, no identificable, presente en la celda del Padre Pío incluso cuando él no está. Diferente al incienso, diferente a cualquier cosa que yo haya olido en 30 años de vida conventual. En la iglesia de Santa María delle Grazie, ese día de agosto de 1954, yo lo volví a oler.
lo suficiente para detenerme en el umbral, apoyar una mano en la piedra fría de la jamba y quedarme quieta hasta que el corazón dejó de latirme demasiado rápido. No pude confesar con el Padre Pío ese día. La fila comenzaba antes de las 4 de la madrugada. Centenares de personas. Había peregrinos que llegaban de Milán, de Roma, de Alemania, de Francia. Había enfermos en camillas, había sacerdotes, había un matrimonio de Buenos Aires que llevaba 3 meses esperando turno. Yo llegué demasiado tarde para la fila de ese día, pero hablé con el padre Raffaele de Sant'Elia a Pianici. Era uno de los frailes del convento, un hombre de unos 60 años, con la cara curtida por el sol del Gargano, que llevaba 22 años en San Giovanni Rotondo y que había conocido al Padre Pío desde 1932. Me recibió en una sala pequeña junto al claustro, con una mesa de madera y 2 sillas de paja, y escuchó todo lo que yo tenía que decirle. Le dije la fecha, el 16 de junio de 1947. Le dije la hora, las 3:15 de la madrugada. Le dije lo que vi y lo que olí. Le dije lo del niño y la fiebre. Él escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, abrió un cuaderno que tenía sobre la mesa. Un cuaderno de tapas grises, de los que se usan en las escuelas. Pasó las páginas lentamente hasta una hoja que tenía en el margen superior derecho la fecha escrita a mano. 16 giugno, 1947. 16 de junio, 1947. Me miró. Me dijo que esa noche el Padre Pío había estado en el coro de la iglesia desde las 2:30 de la madrugada hasta las 4:10. Que el Padre Raffaele mismo y otros 4 frailes habían estado presentes en distintos momentos de esa vigilia. Que el Padre Pío no había salido del recinto conventual y que en esa misma sesión de oración el Padre Pío había dicho en voz baja, en un momento que el Padre Raffaele describió como de profunda concentración: hay un niño en Nápoles, nada más, solo eso. Hay un niño en Nápoles. Mis manos estaban quietas sobre mi falda, pero sentí un hormigueo desde los codos hasta los dedos, como cuando uno toca algo frío de golpe. No lloré. Los grandes impactos no me hacen llorar, me paralizan. El padre Raffaele cerró el cuaderno. Me dijo que estos registros eran parte de un diario de convento que se llevaba desde 1924, donde los frailes anotaban eventos significativos de la vida del Padre Pío, incluyendo sus oraciones nocturnas, sus estados de concentración intensa, y los casos en que él mismo hacía referencia a situaciones o personas específicas. Me dijo algo más. Me dijo que el Padre Pío tenía un conocimiento de los penitentes que llegaban a confesarse con él, que ningún fraile del convento podía explicar, que conocía sus pecados antes de que los confesaran, que conocía los nombres de sus familiares, sus enfermedades, sus fechas de nacimiento, que había un caso documentado en el que reconoció en confesión a un hombre que jamás había visto, le llamó por su apellido y describió una situación específica de su hogar que el hombre mismo ignoraba todavía, una enfermedad que le diagnosticarían 6 semanas después. Ese hombre era el señor Vittorio Mancusi de Bari. Fecha del evento: 21 de febrero de 1943. El diagnóstico llegó el 4 de abril de 1943, 42 días después. Datos, nombres, fechas, en el cuaderno gris del padre Raffaele. Antes de irme ese día, el padre Raffaele me dijo algo que no esperaba. Me preguntó si yo había recibido alguna comunicación del convento. Le dije que sí. Le hablé del sobre. Él asintió despacio. Me dijo que el Padre Pío, en algunas ocasiones, dictaba cartas o notas a su secretario, el fraile encargado de la correspondencia, para ser enviadas a personas cuya situación él había visto en oración, que no era frecuente, que las cartas no contenían explicaciones largas, solo lo que el Padre Pío consideraba necesario, y que él mismo nunca firmaba con su nombre completo. Usaba solo un fraile capuchino de San Giovanni Rotondo.
El sobre que yo tenía en casa llevaba exactamente esa inscripción. Un fraile capuchino di San Giovanni Rotondo. Volví a Nápoles esa noche con algo que no sabía cómo clasificar. Lo había verificado todo lo que podía verificarse. El registro del 16 de junio en el cuaderno gris. El testimonio del padre Raffaele, que había estado presente. La procedencia del sobre. Y sin embargo, el misterio central no había desaparecido, había crecido. Porque ahora no era solo que yo había visto algo inexplicable, era que ese algo inexplicable tenía registro en un convento a 800 kilómetros de distancia, en un cuaderno de tapas grises, escrito a mano por un fraile que lo anotó aquella misma noche, y sobre seguía cerrado. El papel del mandil también. Ambos en el cajón de la mesilla de noche, debajo del libro de oraciones. Aquí es donde debo contarte el cuarto elemento de esta historia, el que apareció antes de que yo entendiera los otros tres. 2 meses después de la noche del 16 de junio, en agosto de 1947, llegó a visitarme una mujer que se llamaba Elena Sorrentino. Era vecina de mi suegra, en el barrio de Posillipo. Tenía unos 50 años, era menuda, vestía siempre de negro y tenía la costumbre de hablar bajito, aunque no hubiera nadie cerca. Elena Sorrentino también había visto al padre Pío en su casa. No esa noche. La noche del 3 de enero de 1941, 6 años antes que yo. Ella también tenía un hijo enfermo. Ella también había sentido el olor a flores. Ella también supo el nombre sin que nadie se lo dijera. Y ella también había recibido un sobre de San Giovanni Rotondo. Pero lo que yo no sabía cuando me lo contó, lo que no iba a entender hasta mucho más tarde, era la dimensión de lo que Elena había descubierto cuando al fin abrió su sobre. Porque Elena no esperó 14 años. Lo abrió a las 2 semanas. Y lo que encontró adentro no era lo que ella esperaba. Era una fecha futura, sola, sin contexto, sin explicación, un número de mes y un año, escritos en tinta oscura, con la caligrafía apretada y vertical, que, según me explicó el padre Raffaele años después, era la del secretario del padre Pío. Elena me dijo la fecha que había encontrado en su sobre. No la voy a repetir aquí, porque es parte de su historia, no de la mía. Pero te digo esto. La fecha que ella encontró era una fecha en la que algo importante le iba a ocurrir a su familia. Y cuando llegó ese día, ocurrió exactamente lo que la fecha señalaba. Ella me preguntó si yo había abierto mi sobre. Le dije que no. Me miró con una expresión que no era exactamente de advertencia. Era de respeto, y me dijo, «Cuando estés lista». Si descargaste esa novena que te mencioné antes, ya sabes el tipo de fe que mueve estas historias. Si todavía no la tienes, sigue ahí, en la descripción, el primer enlace, justo debajo del vídeo. Rézala por quien más lo necesite en tu familia, por el hijo, por el nieto, por la persona enferma que ya no sabes cómo ayudar. Y si estas historias significan algo para ti, aquí es donde seguimos reuniéndolas. Pero lo que encontré dentro del sobre y del papel del mandil, lo que leí al cabo de 14 años, cambió incluso la forma en que entendía todo lo anterior. Los años pasaron. Lorenzo creció. En 1956 tuvo una infección de garganta severa que el doctor Ferrante trató sin complicaciones. En 1959, Aldo y yo tomamos la decisión de emigrar a la Argentina. Buenos Aires, donde vivía el hermano mayor de Aldo, que llevaba 10 años trabajando en el ramo de los seguros. Yo empaqué todo lo que poseíamos en 16 cajas. El cajón de la mesilla lo empaqué yo personalmente. El papel y el sobre viajaron conmigo. Llegamos a Buenos Aires el 7 de marzo de 1960. El olor de la ciudad era diferente al de Nápoles, más ancho, más verde. Instalamos nuestra vida en un apartamento del barrio de Palermo, cerca del parque. Lorenzo tenía 13 años y aprendió el porteño antes que nosotros. Yo empecé a dar clases en una escuela primaria del barrio en mayo de ese mismo año. Y en la noche del 16 de junio de 1961, exactamente 14 años después de la noche de la cocina, fui a mi dormitorio, abrí el cajón de la mesilla y saqué los 2 papeles.
Eran las 11 de la noche. Aldo dormía. Lorenzo estaba en su cuarto con la radio puesta. Yo me senté en la cama con la lámpara de noche encendida, el sobre y el papel doblado sobre la colcha, y durante 15 minutos no hice otra cosa que mirarlos. No era superstición lo que me había hecho esperar. Era algo diferente. Era la sensación de que todavía no era el momento. Y esa noche, por alguna razón que no sé nombrar, sentí que sí. Abrí primero el papel del mandil. Estaba escrito en un italiano del sur, con una letra pequeña y apretada que me costó unos segundos descifrar bajo la luz débil de la lámpara. Era una sola frase, una sola. Tu hijo sanará. Guarda esto hasta que hayas cumplido 40 años. Luego ábrelo. 40 años. Yo había nacido el 2 de marzo de 1926. Cumplí 40 el 2 de marzo de 1966. Eso era dentro de 5 años. Pero yo había abierto el papel esa noche, el 16 de junio de 1961. 4 años y 8 meses antes de lo que el papel indicaba. Sentí un frío en el esternón. Doblé el papel. Lo volví a guardar en el sobre todavía cerrado, junto con el papel del mandil, y lo metí de nuevo en el cajón. Esta vez esperé. El 2 de marzo de 1966 cumplí 40 años. Aldo me regaló una cafetera nueva. Lorenzo, que tenía 19, me llevó a cenar a un restaurante italiano en la avenida Corrientes. Volvimos a casa a las 11. Cuando Aldo se durmió, yo me levanté, fui al cajón y saqué el sobre grande, el del convento. El papel del mandil lo había leído 5 años antes. Sabía lo que decía. Ya había cumplido 40 años, como indicaba. Ahora le tocaba al sobre. Lo abrí. Adentro había una sola hoja, la caligrafía apretada y vertical que el padre Rafaele me había descrito, la del secretario del padre Pío, y un texto que leí 3 veces seguidas antes de poder procesar su contenido. Decía así: lo reproduzco tal como lo recuerdo, porque lo he leído tantas veces que lo sé de memoria. Giuliana Marchetti. Dios ha escuchado tu oración por el niño. No habrá más enfermedad grave en tu familia hasta que tu hijo cumpla los 35. Cuando llegues al 16 de junio de 1982, recuerda que el Padre Pío te vio. Tus hijos y los hijos de tus hijos son conocidos por Dios. No tengas miedo. El 16 de junio de 1982. 35 años después de la noche de la cocina. La misma fecha, el mismo día del mes. Lorenzo cumplía 35 años el 12 de enero de 1982. Debo detenerme aquí para decirte lo que ocurrió en los años entre 1966 y 1982, porque esta historia no es solo una colección de papeles y fechas, es también lo que pasó mientras yo vivía. Lorenzo creció sano, estudió ingeniería. Se casó en 1973 con una joven de Rosario que se llamaba Patricia. Tuvieron 2 hijos, Marco, nacido en 1975, y Valentina en 1978. Aldo murió en 1979 de un infarto. No fue una muerte inesperada. Su corazón llevaba años dando señales. Tenía 61 años. Yo tenía 53. Los años que van de 1979 a 1982 los viví con una conciencia distinta del tiempo. Sabía que se acercaba una fecha que el sobre había nombrado. No con miedo, con atención. El 12 de enero de 1982, Lorenzo cumplió 35 años. El 1 de febrero de ese año tuvo un accidente. Conducía su auto por la autopista Panamericana a las 7 de la mañana, rumbo al trabajo, cuando un camión perdió el control y embistió su carril. Lorenzo salió despedido del asiento, a pesar del cinturón. El auto quedó aplastado. Los bomberos tardaron 40 minutos en sacarlo. Llegó al Hospital Británico con 4 costillas fracturadas, un neumotórax izquierdo y una contusión craneal de 3er grado. Yo llegué al hospital a las 9 de la mañana. El médico de urgencias, un hombre joven de apellido Giordano,
me recibió en el pasillo y me dijo que Lorenzo estaba grave, que las próximas horas eran críticas y que no podía garantizarme nada. Yo entré a la capilla del hospital. Era una sala pequeña, con 6 bancos de madera, una imagen de la Virgen en el frente y nada más. Me senté en el primer banco y saqué el sobre del bolso. Lo había llevado conmigo sin pensarlo. Estaba en el fondo del bolso desde la noche en que lo abrí, como si supiera que llegaría este momento. Lo leí de nuevo. No habrá más enfermedad grave en tu familia hasta que tu hijo cumpla los 35. Lo cumpliría. Ya lo había cumplido, en enero. Cuando llegues al 16 de junio de 1982, recuerda que el Padre Pío te vio. Todavía faltaban 4 meses y medio para el 16 de junio. No sé si fue la fe, o el papel, o las dos cosas juntas, pero en esa capilla pequeña del Hospital Británico de Buenos Aires, con mi hijo en cuidados intensivos al fondo del pasillo, yo no sentí el terror que había sentido en 1947 junto a la cama de Lorenzo bebé. Sentí otra cosa. Sentí que alguien ya sabía el resultado de esto y ya lo había escrito. Lorenzo sobrevivió. 4 días en cuidados intensivos. 12 días en hospitalización. El 30 de marzo recibió el alta médica. El neurólogo, el doctor Fernando Iriarte, le hizo 3 electroencefalogramas en el periodo de recuperación. Los 3 resultaron normales. La tomografía realizada el 20º día mostró que la contusión craneal había resuelto completamente. El doctor Iriarte, en su informe del 4 de marzo, escribió que la recuperación era más rápida de lo esperado para el tipo y grado de lesión. Yo guardé ese informe con el sobre y el papel del mandil. Y el 16 de junio de 1982, la fecha que el sobre había nombrado exactamente 35 años antes, me senté en mi cocina de Palermo a las 3:15 de la mañana, la misma hora. No lo había planeado. Me había desvelado y habían sido exactamente las 3:15 cuando miré el reloj. Me levanté, fui a la cocina, encendí la luz, y el olor estaba ahí. Suave, breve, inequívoco. Jazmín y rosas y algo que no tenía nombre. Duró menos de 1 minuto, pero estuvo. No vi a nadie. No escuché ninguna voz, pero supe, con la misma certeza sin origen de aquella primera noche, que no estaba sola en esa cocina. Ahora déjame contarte lo que pasó después, porque la historia tiene una última capa que tardé años en conocer. En 1999, el Padre Pío fue beatificado por Juan Pablo II en Roma, el 2 de mayo. Había una multitud de 200.000 personas en la plaza de San Pedro. Yo lo vi por televisión, en mi apartamento de Palermo, con Lorenzo a mi lado y mis nietos Marco y Valentina en el suelo delante del televisor. Tenía 73 años, Lorenzo tenía 52. Cuando el Papa pronunció las palabras de la beatificación, me salieron las lágrimas que no habían salido nunca. No sé explicar por qué ese momento fue más intenso que todos los anteriores. Tal vez porque la Iglesia ponía un nombre oficial a algo que yo había vivido solo en mi interior durante 52 años. Tal vez porque hacía que todo fuera real de una manera diferente. El 16 de junio de 2002, el Padre Pío fue canonizado, Santo Pío de Pietrelcina. Ese día encendí una vela en la iglesia más cercana a mi casa y estuve ahí 1 hora, en silencio. Hay algo del Padre Pío que la gente no siempre conoce y que yo necesité años para entender del todo. Él no eligió lo que le ocurría. Los estigmas le produjeron un dolor físico constante durante 50 años. No era una exhibición, era una carga. El Padre Agostino, su confesor durante décadas, documentó en sus notas que el Padre Pío le dijo en una de sus conversaciones: «Padre, todo me duele, pero ofrezco el dolor. Eso es todo lo que puedo hacer». Sus noches eran batallas físicas, no metafóricas. Frailes que dormían en celdas cercanas a la suya dejaron testimonios escritos de ruidos, golpes, gritos contenidos en la noche. El Padre Pío de Benevento, que durmió en la celda adyacente durante 3 años, escribió en su diario del 15 de agosto de 1932: «Esta noche escuché nuevamente lo que solo puedo describir como un combate. Objetos que caen,
un sonido sordo contra la pared, y después silencio, y luego la voz del Padre Pío rezando el rosario. El Padre Pío hablaba de estas noches con pocas palabras. Una vez le dijo a su médico, el doctor Nicola Cacavo, «El demonio me toca, pero Dios me sostiene». Eso no lo leí en un libro devocional. Lo leí en el testimonio médico del doctor Cacavo, presentado al Tribunal Eclesiástico de Foggia en 1923. Hay otro episodio que pertenece a esta historia porque me lo contó el padre Raffaele en mi segunda visita a San Giovanni Rotondo en 1971, cuando el padre Pío llevaba 3 años muerto. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, una escuadrilla de bombarderos americanos recibió órdenes de bombardear San Giovanni Rotondo. Era un objetivo militar potencial. Había depósitos de abastecimiento alemanes en la región. El comandante de la escuadrilla era el coronel Michael McElroy. Su escuadrilla tenía 12 aviones. Cuando se aproximaron al objetivo, el coronel McElroy y varios de sus pilotos vieron una figura en el cielo, sobre la ciudad. Una figura con hábito marrón, con los brazos extendidos, que bloqueaba su trayectoria de vuelo. Los pilotos abortaron el ataque, dieron la vuelta. Ninguna bomba cayó sobre San Giovanni Rotondo. El coronel McElroy relató el incidente en un informe oficial que fue archivado en el Comando Aéreo Americano con fecha del 11 de septiembre de 1943. Años después, visitó San Giovanni Rotondo. Cuando vio una fotografía del Padre Pío, lo identificó como la figura que había visto en el cielo. El padre Raffaele me mostró una copia del informe en 1971. Estaba en italiano, traducido del inglés original. Decía exactamente lo que acabo de decirte. Yo volví a San Giovanni Rotondo una sola vez más, en el verano de 1997. Tenía 71 años. Fui sola, en avión desde Buenos Aires hasta Roma y de Roma a Foggia en tren. 4 horas de tren y luego un autobús de montaña hasta el convento. El cuerpo del Padre Pío estaba enterrado en la cripta de la iglesia. Me arrodillé delante de su tumba durante 45 minutos. No recé en voz alta, solo estuve ahí. El olor a flores llegó 2 veces durante esos 45 minutos. Breve, limpio, inconfundible. No le pedí nada, no supe qué pedir. Creo que lo que hice fue simplemente estar presente, como él había estado presente en mi cocina 50 años antes. Al salir de la cripta, en la tienda de recuerdos religiosos del convento, había una imagen suya enmarcada, una foto en blanco y negro de los años 40, donde se lo ve con el hábito marrón, las manos cruzadas sobre el pecho, cubierto por los guantes de cuero. Exactamente como yo lo vi. La compré. La tengo en mi dormitorio, colgada a la derecha de la ventana, desde hace 27 años. Cuando pienso en lo que viví, y lo he pensado miles de veces en 74 años, llego siempre al mismo punto. Lo que no se puede explicar no es la visión. Las visiones pueden tener explicaciones. El cerebro bajo estrés extremo produce imágenes. Lo que no se puede explicar es la convergencia. El niño que sana en el intervalo exacto. El nombre que yo supe sin que nadie me lo dijera. El registro del convento que coincide en la fecha y la hora. El sobre que vino de un lugar que yo no conocía, con mi nombre y mi dirección exacta, firmado por alguien que no debería saber que yo existía. Y la fecha en ese sobre, el 16 de junio de 1982, que resultó ser exactamente el 35º aniversario de la noche de la cocina, 4 meses después del accidente de Lorenzo, cuando él ya había cumplido los 35 que el sobre mencionaba. Una sola de esas cosas podría ser coincidencia. Todas juntas no tienen nombre en ningún idioma que yo conozca. Hay una cosa más, la última. En el año 2008, el cuerpo del Padre Pío fue exhumado para ser expuesto a los fieles. Cuando abrieron el féretro, el cuerpo estaba incorrupto, lo que significa que no había sufrido la descomposición natural que corresponde a 40 años de entierro. Médicos forenses presentes en la exhumación documentaron el estado de los tejidos y encontraron algo más, las manos.
las manos que durante 50 años habían tenido las llagas de los estigmas, las manos que el doctor Festa había medido en 1920, las manos que el doctor Caserta había vuelto a medir en 1940 sin encontrar cambios, las manos que él cubría con guantes de cuero, porque el contacto físico con otros le producía un dolor intenso en las heridas. Esas manos, 40 años después de su muerte, estaban sin marca, ninguna cicatriz, ninguna señal de herida antigua, la piel lisa como la de un recién nacido. Testigos que vieron al Padre Pío en vida, que habían visto las llagas durante años, reconocieron las manos, y no encontraron rastro. 50 años de heridas, y después, nada. Eso tampoco tiene nombre. Hoy tengo 91 años. Lorenzo tiene 77 y vive en el mismo barrio de Palermo que cuando era chico, a 6 cuadras de mí. Marco tiene 49 y es ingeniero como su padre. Valentina tiene 46 y trabaja en una escuela primaria, como yo. Tengo 4 bisnietos. He contado esta historia una sola vez en público, hace 3 años, en una reunión de la parroquia de mi barrio. Fui con el sobre y el papel del mandil y los hice circular entre los presentes, con guantes de algodón, para que los tocaran. Son papeles frágiles a esta altura. El papel del mandil tiene una pequeña mancha en el borde que no sé de qué es. El sacerdote de la parroquia me pidió que dejara copias para el archivo de la iglesia. Las dejé. No sé si alguien más estudiará esto. No sé si alguien más sabrá qué hacer con ello. Yo solo sé lo que viví. El Padre Pío decía: reza, espera y no te preocupes. Lo he repetido miles de veces, en la cama de hospital donde Aldo murió, en el pasillo de la capilla del Hospital Británico cuando Lorenzo estaba en cuidados intensivos, en el avión de Buenos Aires a Roma con 71 años, cuando fui sola a arrodillarme frente a su tumba. Reza, espera y no te preocupes. No sé rezar de una manera extraordinaria. Sé rezar de la manera en que lo hace una maestra jubilada napolitana que vive en Palermo y que lleva el rosario en el bolso, con las palabras de siempre, dichas en voz baja, sin pretensión. Pero sé que hay algo que escucha. Lo vi en mi cocina, lo olí en una iglesia del Gargano. Lo leí en un papel que alguien puso en el bolsillo de mi mandil sin que yo lo supiera. Y nunca, en 74 años, lo pude explicar. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Alguien que está pasando por una noche larga, por un hijo enfermo, por una situación que no tiene respuesta todavía. En este canal seguimos abriendo los expedientes que el mundo intentó olvidar, los testimonios que no caben en ningún protocolo pero que tampoco se pueden ignorar. Y si quieres llevarte algo concreto de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita al Padre Pío, el primer enlace, justo debajo del vídeo. Rézala, compártela con quien la necesite y mantén viva su memoria. El Padre Pío decía: reza, espera y no te preocupes. Hay historias que no se borran, dejan huella.